Bien, gracias por seguirnos. Estamos en el espacio de www.radiovictoriagt.com. Generamos este contenido desde Guatemala, país, Centroamérica. Aquí son las 7:33. Allí donde está Oscar son las 8:33. Víctor también va a ingresar y esperemos que... eh, ¿o es Víctor el que está en la pantalla? Estamos acá, orientadito. Víctor está ahí Víctor, en la sí. pantalla, perdón, como no estaba con el nombre. Víctor viene de Frente Amplio de Honduras. La segunda o tercera vez que nos acompaña él. Hoy es 17 de abril, Día Mundial, Día Internacional de la Lucha Campesina. Desde la década de los 90, específicamente desde el 96, se celebra esta fecha. Se recuerda que se conmemora esta fecha con gratitud, pero también con rebeldía por la violencia que sufren las y los que alimentan y alimentamos la ciudad y a la humanidad. Siempre solemos decir en este espacio, no hay vida sin campesinos, no hay cultura sin agricultura y obviamente no habrá planeta sin jardineros. Y por lo tanto, también celebramos la vida de nuestros padres, de nuestros ancestros, de los que volverán también al campo. Víctor, por favor, saluda a la audiencia. Estamos transmitiendo aquí también por las ondas por el canal de Radio Dignidad, que es vuestra radio. Ya te están escuchando. Saluda, por favor, adelante. Compañero orientado, buenos días que nos siguen por Radio Victoria, por Radio Dignidad y por todas las redes que se conectan. Estamos acá desde Honduras. Justo estoy en tránsito a Tegucigalpa, donde hoy tenemos una conferencia de prensa en el marco del del Día Internacional de la Lucha Campesina, y hay movilización en varios puntos del país justamente para conmemorar, para celebrar, para reclamar, para demandar respeto a los derechos de las familias campesinas, indígenas y de todos los sectores populares que estamos en la reivindicación de estos derechos. Muchas gracias, Víctor. Estamos esperando a Oscar Sánchez también desde Chota, Perú, de Rondas Campesinas del Perú, quien también se va a sumar a esta tertulia, a este abordaje. Está de más decir hablar de estadísticas, suficiente mirar la realidad de las y los campesinos en nuestro alrededor. No necesariamente viven en las mejores condiciones. E incluso, escuche bien, e incluso los campesinos y las campesinas que creíamos que estaban en mejores condiciones, producto de la modernidad o de la civilización, me refiero a las campesinas y a los campesinos de Francia, de España, de Alemania, que desde el 2019 vienen empujando en las calles protestando contra Bruselas, etcétera, tampoco ellos están en mejor situación. Por lo tanto, también solidaridad con ellos y es el Día Internacional para poder articular esperanzas, sueños y ojalá también acciones de calle, acciones de plazas en conjunto. Hacia eso vamos y sobre todo constituirnos en sujetos sociopolíticos, porque mientras los que alimentamos a la humanidad y al planeta no asumamos nuestra responsabilidad de ejercer poder, esta situación no va a cambiar. La hambruna va a seguir avanzando, carcomiendo incluso hasta los lugares más estrechos de nuestros hogares. Víctor, por favor, para empezar, ¿qué sentimientos te habitan, te invaden al llegar y hablar de las luchas campesinas un 17 de abril? Adelante, por favor. Mira, la primera justo es un sentimiento de gratitud, porque, pues sí, las familias campesinas siguen siendo la principal fuente de alimentación del mundo. Y eso me parece importante en esa perspectiva de dar alimento al mundo, pero también de gratitud porque el movimiento, las familias campesinas e indígenas siguen conservando nuestros mejores ejemplos de rebeldía en, en Honduras, en Centroamérica y en el mundo. Y con certeza, digamos que los movimientos campesinos nuestros son los que sostienen la bandera de la rebeldía y la dignidad en estos tiempos en el que el capitalismo, el neoliberalismo, el extractivismo azota, se presenta como la hegemonía imbatible del mundo. Surge la esperanza justamente de las familias, de los movimientos que reivindican el derecho a la tierra, que hacen una disputa a fondo a la depravación del capitalismo, y por ahí también va la gratitud.
Y en segundo lugar, compañero, el compromiso justamente con ser parte, con asumir la causa campesina, porque es una causa de la humanidad, es una causa de la vida. Ahora mismo, si querés, te presento, acá en Honduras hay una importante movilización ahora de la articulación campesina, indígena, popular en varios puntos del país, y terminamos con una acción en la parte central que tiene que ver con recordarle al Poder Judicial hondureño eh, que toda la avanzada capitalista que ha implicado el desmontaje de la reforma agraria, la profundización del latifundio, la criminalización de centenares, miles de campesinos, el asesinato de miles de campesinos, tiene radicadas acciones en los poderes judiciales, en el Poder Judicial hondureño, y ahí estamos ahora cerrando parte de la movilización que hay en varios puntos del país para recordarle al Poder Judicial hondureño, a la Corte Suprema de Justicia hondureña, que tiene que declarar la inconstitucionalidad de varias leyes que son las que han allanado el camino a la profundización del latifundio, a la hegemonización en el campo por parte de la gran agroindustria que no produce alimentos para la gente, que lo que sigue produciendo es aceite de palma, sigue produciendo eh, eh, caña de azúcar y estos productos que finalmente no constituyen el primer alimento de la población del mundo. Entonces, es gratitud, es reconocimiento y es lucha, compañero. En eso estamos y en eso estamos en movimiento. Muchas gracias, Víctor Fernández, desde el Movimiento Amplio de Honduras, conversando con la producción en conjunto, tanto de Rondas Campesinas, Villa La Soberana, Alcarajo.org y otros canales, y obviamente también Radio Dignidad y Radio Victoria. Víctor, ustedes son un movimiento amplio y tengo conocimiento que tú eres jurista. ¿Por qué? Y eso es una pregunta también que muchos se hacen, ¿no? ¿Por qué alguien que abandonó, digamos, el campo? Porque hay que reconocer, la educación está hecho para abandonar el campo, para descampesinarnos. Y una vez que dejas de ser, o por más que no hayas estado en el campo, pero una vez que accedes a un título académico universitario, accedes a clase media, pues incluso es hasta mal visto estéticamente y no sé si moralmente que alguien retorne al campo, opte por y juntamente con los campesinos y mucho más todavía lleve tierra en las uñas. ¿Por qué optas por el campo, Víctor? Cuéntanos. Porque, pues sí, yo creo que hay una identidad que te la va dando tu práctica. Eh, yo particularmente, efectivamente, soy del campo, soy hijo de agricultores, pero además convivo en el campo siempre, Ollantay. Nosotros, en lo personal, siempre tenemos arraigada nuestra presencia en la campo, en la comunidad rural donde nacimos, en donde crecimos, pero además la formación social, más que la de la academia, a mí particularmente me ha permitido tener la cercanía en la representación de comunidades, colectivos que tienen su base en el campo. Y porque además, en la práctica, compañero, no sé si es tu experiencia, los procesos organizativos, los procesos de articulación, será por nuestra tradición también rural, históricamente aquí en Honduras y en Latinoamérica, pues siempre tienen mayor posibilidad de asentarse, de presentarse, de sostenerse. eh, eh, se, se diluyen menos, digamos, las luchas rurales, las luchas del campo son las que más se sostienen. Y yo, personalmente, nuestro movimiento, pues se caracteriza por, sí tenemos planteamientos, sí tenemos declaraciones, pero el movimiento se caracteriza por acciones permanentes. Ahí donde está la lucha, ahí estamos presentes. Y por eso, digo, en lo personal, en lo profesional, me mantengo, hay una mayor identidad, hay una mayor cohesión, hay una mayor permanencia. Y además, lo que te decía al principio, la gente del campo, los campesinos y las campesinas saben estar de manera permanente y mucho más determinada en el campo. Hay menos distracción, hay menos permanencia en el compromiso humano
Y yo creo que es porque, es decir, nos permite combinar el ejercicio profesional, que efectivamente yo vivo en la ciudad hace años, pero digamos que los procesos de lucha están más arraigados en el campo, con el movimiento campesino. Y hoy, para cerrar esta parte que me has planteado, por ejemplo, nosotros tenemos no solo base campesina, rural, indígena, sino que tenemos representación de mucha otra base campesina que no es parte estricta de nuestro proceso organizativo. Toda la gente del Valle de la UAM, por ejemplo, que representa aquí en Honduras la histórica o la más arraigada lucha campesina, está presente junto a nuestro proceso o nosotros estamos presentes junto a su proceso. Hoy mismo se reivindican miles de hectáreas de tierra que la tiene la agroindustria por ese proceso que felizmente nos ha permitido ser parte de él. En el Valle de Sula hoy, que es de los valles más importantes en Honduras, también tierras ocupadas por la agroindustria cañera y bananera. Ahí hay un proceso del que nosotros estamos siendo parte y eso creo que viene marcando la vida hoy en día. Es decir, hay una praxis que nos lleva al campo. Esa es nuestra experiencia. Más allá de tu formación profesional, entendemos que la formación profesional está al servicio de los valores en los que crees, de tu propia historia, y a esa no la renunciamos. Los valores. Muchas gracias. Sí, estoy escuchando. Vamos a cerrar a Oscar que está ingresando. A ver, silenciamos. Muy bien, gracias Oscar por estar. Abrí tu cámara. Estamos conversando con Víctor Fernández del Frente Amplio sobre nos plantea el campo como identidad, el campo como horizonte y razón de ser. Mientras Oscar de Rondas Campesinas logra conectarse y abrir su cámara, la otra cuestión que nos inquieta, Víctor, es: conocemos que Honduras ha sido granero de la región de Centroamérica, por sus fértiles valles, etcétera, y sin embargo es uno en este momento de los países, tal vez después de Guatemala, con niños, con familias abundante y bastante desnutridos, incluso recibiendo comida del exterior, pudiendo producir allí. ¿Cómo se llegó a esa situación muy a pesar de los intentos de reforma agraria? ¿Y cómo se lee esa situación ahora con el gobierno actual por un lado y por otro lado con esta geopolítica política regional y mundial que intenta ya no solo disputar las haciendas o las fincas, sino prácticamente está disputando el continente entero para convertirlo en una suerte de finca? ¿Cómo se lee eso, Víctor? Bueno, mire, nosotros venimos, bueno, desde ya tiempos, particularmente a partir de la década de los 90, que todo el mundo, particularmente Latinoamérica, fue azotada, digamos, por el modelo económico, la profundización del neoliberalismo. Con el ajuste estructural, aquí se produjo un acomodamiento institucional y normativo que permitió desmontar lo poco que existía de reforma agraria, compañero. A partir de la década de los 60, 70, efectivamente, Honduras se presentaba como el granero de Centroamérica porque las familias campesinas habitaron los valles, fueron conducidas a habitar los valles, que eran zonas pantanosas, y las convirtieron en zonas productivas de granos básicos, de maíz, de arroz y de frijoles. Pero a partir de la década de los 80, con toda la teoría represiva que se aplicaron acá de seguridad nacional, y a partir de la década de los 90, con las leyes de modernización agrícola del campo, que no era más que la privatización de las tierras, de las mejores tierras, los grandes valles, el valle de Comayagua, el valle de Laguán, el valle de Sula, todos pasaron de ser espacios, territorios de producción agrícola de granos básicos a ser controlados por la gran agroindustria, y se convirtieron en valles dedicados a la producción cañera, a la producción bananera, y finalmente lo que ha pasado es que los valles se han dedicado a la producción de palma africana, para la producción de aceite de palma. Entonces, todo ese territorio
que debe estar efectivamente destinado para producir los alimentos de la gente, pues está siendo producida para producir la industria, unos productos que si bien llegan a, a la población y al mundo, no constituyen los elementos centrales de la economía y del alimento de la familia. Así se ha producido el desmontaje de la reforma agraria, que como lo decimos hoy en el comunicado que se saca en este día, a partir de 1982 entró en vigencia una constitución en Honduras que establece que la reforma agraria es elemento esencial de la economía, de la justicia social en este país y que le apuesta a desmontar el latifundio que se venía configurando. Pero toda esa normativa ha terminado en una especie de burla para la gente, de burla para el mandato constitucional y bueno, los sectores agroindustriales Ollantay tienen en control las mejores tierras y las tienen produciendo para la industria, no para la alimentación de la gente. Y cierro en la parte de contexto que has planteado. ¿Qué está pasando con la nueva administración, que ya tiene más de 2 años, de 4? La administración de gobierno hizo un compromiso en su plan bicentenario por devolverle las tierras de reforma agraria a las familias campesinas, pero hasta ahora esas tierras que son de la reforma agraria, que no pueden estar en manos de la agroindustria, yo puedo confirmar que por lo menos ni una hectárea esta administración se la ha devuelto a las familias, a las organizaciones y a las cooperativas campesinas. Ahí digamos que hay una deuda frontal y más allá de eso, de no devolver las tierras, se han producido al menos en los últimos meses una decena de asesinatos de líderes campesinos en Honduras. Y además las leyes que han permitido la criminalización del movimiento de los liderazgos campesinos siguen en vigencia en el país y hoy estamos planteándole al gobierno, al Poder Ejecutivo, al Congreso Nacional y a la misma Corte Suprema de Justicia que empiece en serio a desmontar el latifundio que no solo llena de pobreza, que no solo llena de hambre los territorios, sino que llena las cárceles, llena los tribunales de campesinos y campesinas acusados por reivindicar el derecho a la tierra y con normas que han agravado la responsabilidad que ya le atribuía el sistema a las familias y a los movimientos campesinos. Ese es el contexto. Por eso dejamos de ser el granero de Centroamérica, porque la agroindustria, el sector económico agroindustrial corrupto y violento, tomó control de las mejores tierras. Y porque tenemos unos gobiernos que aunque levanten bandera de progresistas o de izquierda, pues en lo concreto terminan siendo instrumentos de los grupos agroindustriales que son esencialmente los grupos capitalistas que tienen bajo control el campo, el sistema financiero y toda esta lógica geopolítica que planteas, que no solo retrata la realidad de Honduras, sino que la realidad del mundo. Víctor Fernández, desde Frente Amplio de Honduras, conversando con www.radiovictoriagt.com, pero también con Rondas Campesinas del Perú, también con Radio Diario Honduras, que es también de brazo, digamos, comunicacional del Frente Amplio, Minca Comunicaciones Argentina, Alcarajo.org de Colombia, Villa La Soberana y otros canales. Este es el documento que él mencionaba, este pronunciamiento, y ojalá que el gobierno de la señora Xiomara Castro pues, le ponga atención a estos campanazos, porque podrían venir situaciones difíciles. Te dejo con la siguiente pregunta, Víctor, para que darle el micrófono a Oscar, después nos respondes esta pregunta. En el marco de las luchas de las y los campesinos, del sector campesino y popular de Honduras, ¿qué falta? ¿Qué falta? ¿Cómo hacemos esa transición que decíamos del movimentismo hacia lo político? En algún momento nos insinuabas de esta necesidad de crear nuestro propio instrumento político y con identidad campo, con identidad tierra, digamos así, plantear transformaciones estructurales a estos estados bicentenarios. A ver, ¿qué están haciendo por Honduras? Nos contarás después. Dejamos el micrófono, entonces yo dejo de compartir pantalla y dejamos micrófono a Oscar Sánchez, que está desde Chota, no sé si está en Chota, pero desde Chota,
Él nos conectó, el compañero Santos Saavedra, presidente de Rondas Campesinas del Perú, movimiento histórico que surgió allá en la década de los 80, hizo historia y actualmente pues se constituye en una de las fuerzas populares más pujantes y que vertebra también, digamos, casi todo el país en el Perú. Adelante, por favor, Oscar Sánchez, saluda a la audiencia y cuéntenos cuáles son las principales luchas de las y los campesinos en el Perú, hoy 17 de abril, Día de la Lucha Campesina a nivel mundial. Adelante, Oscar. Muy buenos días a todos la gran y amplia audiencia de esta su red radial, entiendo, en diferentes países de Latinoamérica. Realmente para mí es una alegría tener que comunicarnos con su audiencia y con ustedes que promueven este tipo de comunicación. Me estoy yo comunicando desde Chota, el lugar o la sede donde nació las rondas campesinas, el año 1976. Tengo el privilegio, seguramente, como muchos, de haber seguido todo el proceso histórico de la lucha ronderil desde esos años hasta la actualidad. Actualmente me desempeño como asesor, como consultor de la CUNAR, la Central Única Nacional de Rondas Campesinas. Y bueno, realmente las luchas campesinas son reivindicaciones históricas de todos los pueblos de Latinoamérica, y creemos de que hay problemas históricamente irresueltos, ¿no? Como es en el caso del Perú. Y estas luchas históricas han tenido su máxima expresión en los grandes movimientos sociales de protesta de fines del año 2022 y 2023, que una derecha con privilegios históricos, con privilegios privilegios coloniales, no permitieron y no respetaron la decisión del pueblo peruano de que estuviera en Palacio de Gobierno un rondero. Hablo esto porque yo he conocido al amigo o al maestro Pedro Castillo. Sin embargo, estas grandes acciones de los grupos de poder económico hicieron de que lo derrocaran y ahora estuvieran con una usurpadora que prácticamente han tomado el poder, han tomado la dirección del gobierno sin haber ganado las elecciones. Estas luchas de fines del año 2022 y 2023 es la expresión de un gran sector de la población nacional, que es nuestra población rural, excluida de las decisiones de poder. Y en tal oportunidad, la máxima reivindicación históricamente planteada a niveles políticos, a nivel político, porque la demanda es que sigue aún en vigencia de que tenemos una constitución neoliberal, una constitución que protege los privilegios de las grandes transnacionales y de los grupos de poder económico nacionales. Esa es la demanda al unísono, que sigue en pie, y de que, siendo el movimiento ronderil parte del movimiento nacional, se está extendiendo estas demandas y organizando nuestras protestas a nivel nacional. De igual modo, hemos comprendido también como movimiento campesino de que no es suficiente la lucha social, la lucha reivindicativa. Es necesario también contar con los instrumentos políticos para que de esta manera también se ejerza realmente se ejerza un poder real, porque hasta ahora, históricamente, hemos tenido partidos políticos que solamente han pedido el voto de la mayoría de peruanos y particularmente el campesinado. Y cuando han gobernado de espaldas a la mayoría que les dio su confianza. Y por eso que el movimiento ronderil principalmente está en ese proceso de construcción de su propio movimiento político, indudablemente sin confundir estas competencias o estas características. Pero en eso vamos. Entonces, en esta primera parte, debo decir que la lucha campesina en nuestro país es una lucha que en los últimos años ha venido teniendo mayor fuerza, y en el entendimiento de que la lucha necesariamente en el Perú pasa por una lucha política. Y esta lucha política la entendemos como que el movimiento ronderil debe formar parte de este poder político
que históricamente ha sido excluido. Y para ello se está formando, se está impulsando un movimiento político también a nivel nacional para que los campesinos tengan una representación política real, porque hasta ahora se ha encargado la representación a otras personas que en realidad no los han representado. Muchas gracias, Oscar Sánchez, desde Rondas Campesinas del Perú. Es legendario, digamos así, movimiento social. Surgió como movimiento social, acaba de corregirnos, finales de los 70 y ahora se está transitando hacia un movimiento sociopolítico. Ilusionante. Yo como quechua y como campesino celebro y aplaudo todos los sueños de transitar de ese movimentismo culturalista hacia la fuerza sociopolítica con un instrumento político propio, como también lo está planteando Frente Amplio, como lo plantean también las organizaciones, movimientos sociopolíticos de Bolivia, como lo plantean en Panamá, como lo plantean en Chile, y como en Guatemala. Codeca también lo plantea, esta necesidad de tener su propio instrumento político para hacer los cambios estructurales. Oscar, si te parece, vamos a dejar el micrófono a nuestro compañero Víctor Fernández del Frente Amplio con la pregunta que le había planteado y luego dejamos a Víctor, si acaso lo ve conveniente, libre de la pantalla y continuamos conversando con Oscar de Rondas Campesinas y si no, también Víctor se puede quedar también en la pantalla. Adelante, por favor, Víctor, son las 7:59 aquí en Centroamérica, en el Perú 8:59 y obviamente en Honduras compartimos el mismo tiempo del Cronos. Adelante, Víctor. Eh, y gracias, Ollantay, y gracias a Oscar por plantear el contexto peruano, que también seguimos. Coincidimos con Rondas en estos espacios de articulación latinoamericana y qué bueno que podamos tener esta palabra que alienta a estas coincidencias que vamos teniendo. Mire, el tema de tener un instrumento político, sociopolítico propio, pues afortunadamente es un debate o unas decisiones que nos vienen marcando el camino a partir de las experiencias frustrantes que tenemos de la representación, de la crisis del modelo de representación que vive nuestro país, que vive la región y que vive el mundo. La ausencia de la representación, eh, eh, de una representación leal del campo popular, de los sectores populares en otros espacios, incluyendo la participación en el Estado y gobierno. Nosotros, Ollantay y compañero Sánchez, queríamos decirles que en enero del 2024, en este enero, celebramos el encuentro nacional del campo popular hondureño, una parte del campo popular. Y uno de los temas que entró a discusión ya es anunciar que empezamos la discusión hacia la conformación o hacia la búsqueda de un instrumento político propio del campo popular. Este no es un tema fácil, compañeros y compañeras, porque es desmontar la práctica histórica en la que los sectores populares hemos sido y han sido instrumento de los actores políticos partidarios. Y esto golpea directamente a los actores políticos tradicionales, históricos, y máxime aquellos que dicen representar a los sectores populares que reaccionan de inmediato en una especie de ataque frontal a esta iniciativa. Y a lo interno también del campo popular hay una especie de suspicacia, de temor de entrar a esta cancha. De tal manera que nosotros lo que nos parece fundamental es que inauguremos que de manera determinada, con el suficiente sustento, este debate y esta búsqueda. Porque hasta ahora, por ejemplo, Ollantay, seguramente vos seguís más de cerca Honduras, pues el partido que está en el gobierno es un partido surgido de un proceso de resistencia popular enconado, es decir, en el que participó seguramente la gran mayoría y participa la gran mayoría de los sectores populares. Pero ese partido hoy día, pues está controlado por un sector que efectivamente no está representando en la práctica los intereses populares.
Y finalmente podemos entender que no puede representarlo, porque su máxima dirigencia finalmente es parte de la dirigencia política tradicional histórica de este país. Y no está representado ahí ni la agenda, ni una praxis del campo popular. Por tanto, digamos que esta experiencia es como dolorosa, como frustrante, es valiosísima para pensar, para retomar el camino de una representación, de la configuración de un instrumento político, social, que indudablemente represente desde los rostros, desde la agenda, hasta su praxis, definitivamente al campo popular. Y ese camino está allanado. Y estamos ahora, compañeros y compañeras que nos siguen aquí en la transmisión, pues estamos desafiados a asumir con determinación, a continuar la discusión para que en el menor tiempo posible, ojalá en los próximos momentos de las disputas institucionales, pueda el campo popular efectivamente tener su propio instrumento político. Porque hay una cosa clara, compañeros y compañeras, nosotros, el campo popular, sí tenemos agenda permanente, sí tenemos lucha permanente. Y esa lucha y esa agenda permanente que tenemos en el campo social, con certeza la tendremos en el campo institucional, sin apartarnos, sin ser conducido a otra agenda, porque es que tenemos agenda propia, tenemos planteamiento propio y tenemos articulación internacional histórica, por ejemplo, como la que hoy estamos teniendo en este programa, con Avia Ya la Soberana, con el movimiento de afectados por represas en Latinoamérica, por todo este conglomerado latinoamericano que nos da un carácter identitario en lo social que va tomando camino en el campo político. Yo creo que tenemos que demostrarle a propio y extraño que no solo, digamos, somos capaces para la lucha social, venimos teniendo experiencia en todos los campos. Y hacer esta otra, yo creo que es más que una oportunidad, es un deber histórico que hay que empezar a asumirlo y qué bien que vamos teniendo coincidencia en Latinoamérica. Compañero Ollantá, yo cerraría mi participación acá agradeciendo el espacio que nos dan, que se abra este espacio desde nuestra Radio Dignidad, que felizmente está siendo parte de esta cadena que regularmente tenemos Voces de Latinoamérica, pues saludamos y agradecemos que continuemos participando de manera orgánica en este esfuerzo latinoamericano de los pueblos. Muchas gracias, Víctor Fernández, desde Movimiento Amplio, perdón, de Honduras, que nos plantea lo que, y cerramos con esto, lo que José Carlos Mariátegui, refiriéndose a los pueblos originarios del continente, decía, el problema del indio, en este caso, él decía, utilizaba ese término, diríamos, el problema del campo no es darle la tierra al campesino, es político. Tenemos que transitar hacia el ejercicio responsable de nuestros derechos políticos colectivos y eso implica necesariamente tener un instrumento político, lo que decía Víctor, tener necesariamente nuestra agenda propia, pero sobre todo tener nuestra eticidad propia, nuestra ética propia, que significa el buen vivir. Gracias, Víctor, gracias amigas y amigos por seguirnos, son 8:06, todavía nos quedamos con Oscar. Oscar, por favor, abra bueno, ya está usted con la cámara, abra su micrófono. Y aquí viene entonces la pregunta. Usted nos dejó prácticamente picados, inquietos, motivados con la claridad y la convicción con la que nos planteó usted con el tema de la lucha política desde el campo. Amigas y amigos, hoy 17 de abril, entonces Víctor y también Oscar nos están dejando la reflexión de que los campesinos, las campesinas no están luchando por un pedacito de suelo o de tierra, porque después de todo, cuando pidieron tierra y pedimos tierras, nos dieron tierra y dieron tierra a nuestros padres, pero sobre el ataúd, es decir, nos enterraron. ¿Sí? Y ahora no estamos luchando por la tierra. Los pueblos decimos que estamos luchando por el territorio y eso significa avanzar hacia la lucha política. Y eso es disputar el poder en las urnas y en las calles para hacer transformaciones estructurales. Oscar, por favor, cuéntanos cómo está ese proceso de la transición de la lucha social hacia la lucha sociopolítica en el Perú desde las rondas campesinas. Y así celebramos este 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina. Adelante, Víctor. Perdón, Oscar. La lucha por la tierra ha sido una reivindicación
histórica en todos nuestros pueblos de Latinoamérica, al igual que en el Perú. Pero esta lucha por la reivindicación, por la tierra, en el caso peruano, ha terminado pues en que en los actuales momentos, no obstante que se ejecutó, se llevó a cabo una reforma de distribución de la tierra, pero con el transcurrir de los años nuevamente se ha vuelto a reconcentrar esas grandes propiedades de tierra, pero esto al amparo ya del Estado, de las inversiones del Estado. Me explico, el Estado durante 30 años o 40 años ha hecho grandes inversiones en la costa, supuestamente para promover la agricultura, la ganadería y todo lo que son los productos para sostener la alimentación nacional. Sin embargo, estas grandes inversiones que hizo el Estado terminaron al final en manos de grandes capitalistas asentados en la agroindustria, que se les vendió las tierras 5.000, 6.000 hectáreas a precio huevo, a los precios más bajos. Y ellos son los que están invirtiendo. Por ejemplo, yo estoy muy cerca, a 4 horas, Chota, a 4 horas de un gran proyecto de Olmos Tinajones, con miles y miles de hectáreas que invirtió miles y miles de dólares el Estado peruano y que ha ido a terminar esas tierras en privilegiados del poder económico, del poder político de nuestro país, para sembrar productos, para cultivar productos orientados a la agroexportación y que no resuelven el problema alimentario en el Perú, ni tampoco promueven la agroindustria. Es decir, en el Perú hemos tenido esa reconcentración de las mejores tierras, de las inversiones del Estado. No hay inversiones del Estado en el sector agropecuario, en el sector rural, y ese siempre ha sido una gran demanda. Entonces, en el entendido de que estas demandas han sido históricas y que no han sido resueltas, el campesino, nuestros sectores populares han entendido también otro fenómeno que creo que pasa también en otros países, que muchos de nuestros gobernantes, representantes, presidentes, congresistas, han recibido el respaldo popular. Cuando me refiero a respaldo popular, es a la gente de los amplios sectores populares, sociales, que siempre tienen una aspiración, siempre tienen un sueño de ver atendidas sus demandas. Hemos tenido presidentes que han ganado con el voto popular y se han torcido, han traicionado estas promesas para poder servir a los intereses de los grupos de poder económicos y las transnacionales. Eso ha llevado a entender al movimiento social en el Perú que no solamente es necesario elegir a nuestros representantes, sino que el pueblo tiene que elegir representantes de su propio seno. Tiene que tener representantes que realmente sean los auténticos representantes que provengan de las regiones. Creo que es el único caso en Latinoamérica de que el Perú no tiene esa representación política, por ejemplo, en el Congreso, ni en el nivel de los poderes del Ejecutivo respecto a nuestros pueblos originarios. Los pueblos originarios son los que le han dado el perfil, le han dado historia, le han dado el carácter a nuestro país. Sin embargo, ellos no tienen representación política en el Parlamento ni en las instancias del Ejecutivo. Entonces, visto organizado así este sistema político, no tenemos decisión. Los sectores populares no tienen decisión, no tenemos poder. Y solamente nos convocan para dar un voto. Y después de 4 o 5 años, nuevamente a elegir otros representantes que traicionan las demandas del pueblo. Es por eso que nosotros hemos entendido que en el Perú la lucha campesina, la lucha popular, pasa necesariamente por fortalecer la organización social, cultural de nuestros pueblos originarios, de los amplios sectores de la población peruana como movimiento social. Pero también es necesario organizar y tener el instrumento político, aquel instrumento que nos va a permitir participar en los procesos electorales, pero no solamente participar para elegir nuestros auténticos representantes, sino para defender la decisión del pueblo. Y eso es lo que ha pasado en el Perú en los últimos años, en los 2 últimos años con la representación de Castillo, que si bien es cierto, hemos elegido, pero es la derecha, los grupos de poder
privilegiados que no han permitido que siga representando, que siga gobernando. Y por su parte también el movimiento social en el Perú, el movimiento político en el Perú, no ha tenido la suficiente fuerza, la suficiente energía para hacer respetar su decisión. Eso es lo más importante que nosotros hemos entendido. Por eso que estamos construyendo procesos para que en el Perú realmente los sectores populares lleguen a ejercer el poder de un modo real, el ejercicio, a ejercer el poder político. Por eso que nuestros gobernantes y nuestros políticos que actualmente están en el Congreso y en el Ejecutivo, cuando se habla, por ejemplo, de cambio de constitución, donde se habla del modelo económico que está expresado legal en esa constitución, eso es lo peor que pueden escuchar, porque siempre tradicionalmente en el Perú se ha tratado de limitar, de impedir que el campesino haga un ejercicio político que significa participar directamente en las decisiones de poder. Han sembrado en la idea de nuestro pueblo de que hacer política es negativo, que hacer política es dañino. Por eso que cuando nosotros hablamos que en el Perú las reivindicaciones del campesino pasa por la reivindicación política, eso es lo que eso es lo que más les preocupa, eso es lo que más les alarma, porque con una representación política, los sectores populares, una representación política real, su poder se vería prácticamente mermado, resquebrajado, y eso nosotros hemos entendido que por ese camino hay que recorrer. Muchas gracias. Está hablando Óscar Sánchez, hoy 17 de abril, Día Mundial de la Lucha Campesina, con el espíritu, con la energía de eso, de Mariátegui, con la energía de todos los abuelos y abuelas, como por ejemplo Hugo Blanco, que lucharon por el ejercicio legítimo del derecho político de los pueblos. Y claro, tanto en lo que se llama Perú como en el resto de los estados bicentenarios, al campesino siempre se los vio como peones, más no como sujetos políticos. Y ahora, cuando el campesino y la campesina organizados, tanto en Honduras, tanto en Guatemala, tanto en Bolivia, tanto en Panamá, tanto en Chile, Perú, empiezan a exigir sus derechos sociopolíticos, exigir el ejercicio de sus derechos, comienzan a incomodarse, comienzan a perseguirlo, criminalizarlo, etc. Y obviamente, si nos levantamos todo el continente de Villayela, difícilmente van a poder subyugarnos nuevamente. Y gracias, Óscar, por ese ímpetu, por esa energía que tienes para transmitir convicción, lucha, hoy 17 de abril, Día Internacional, Día Mundial de las Luchas Campesinas. Y desde el espacio de Radio Victoria, desde las comunidades en resistencia del movimiento Codeca y desde el espacio de Villela Soberana, que intentamos transitar del movimentismo hacia lo sociopolítico, también abrazamos a ustedes y abrazamos a todas nuestras hermanas y hermanos del campo y también nuestros hermanos de la ciudad, porque la redención, amigas y amigos, viene del campo. La ciudad, con el proyecto civilizatorio moderno, ha fracasado y está muriendo. En la ciudad no se produce comida. Y entonces, si no se produce comida, si no se produce agua, estamos condenados a la muerte a la ciudad. Volvamos al campo. Víctor, no sé si quiere, digo, perdón, si todavía está Víctor también, si quieren pueden tomar el micrófono un minuto cada uno y despedirse de la audiencia. Adelante, por favor, Óscar, el micrófono es tuyo ya que estás en la pantalla. Gracias, hermanos de los países de Centroamérica, por esta oportunidad de poder expresar nuestros puntos de vista, nuestras reflexiones y también hacer conocer nuestras tareas históricas, porque estas son tareas históricas, no son tareas que terminan motivados por el entusiasmo, son tareas grandes y las tareas grandes necesitan grandes esfuerzos. Las tareas históricas necesitan la unidad de los pueblos, como la unidad que ustedes están promoviendo desde sus medios de comunicación. Las grandes tareas históricas necesitan de proyectos históricos y un partido político que represente realmente a las grandes mayorías en todos nuestros países de Latinoamérica es una tarea histórica. Y las tareas históricas también necesitan de grandes esfuerzos de nuestros líderes, sapiencia, energía, compromiso, riesgos múltiples que hay. En el Perú, el año pasado, en nuestras protestas, perdieron la vida cerca de 60 personas, todos del campo popular. Y creo que esa energía, ese compromiso, no porque de ellos hagamos héroes sobre los que podamos nosotros
desarrollar nuestros proyectos políticos, sino que eso nos demuestra hasta dónde es capaz de llegar el poder político con tal de representar, con tal de defender los intereses y los privilegios a costa de la vida y el atraso de nuestros pueblos. Y por eso nosotros hemos entendido de que la unidad de los pueblos latinoamericanos es una tarea histórica, que las propuestas de reivindicar a nuestro campo popular, a nuestros pueblos originarios, es una tarea histórica. Y la unidad entre quienes promovemos este tipo de comunicación es una tarea histórica porque es una tarea permanente. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Víctor, por favor. A ver si me escuchas, Ollantay, ¿se escucha Adelante. bien? Ah, buenísimo. No, muchas gracias de verdad por ensanchar la reflexión a las mayúsculas responsabilidades que tienen y que tenemos el campo popular, los pueblos, en esta avenida que estamos abriendo para discutir lo político, y en el marco de esta fecha, digamos, que es una fecha de victoria, de dolor, de esperanza. Yo quiero reconocer la importancia que tiene que vayamos introduciéndonos en estos temas, y ojalá Ollantay pudiéramos tener una discusión regional sobre este tema, porque hay ciertas tendencias de los movimientos populares en Latinoamérica que se conservan todavía anclados en esta lógica de una política tradicional histórica que no ha favorecido a los pueblos, y creemos que es importante abrir este paralelo del movimiento social, político latinoamericano, que aspira a esta autonomía plena, incluyendo el campo político institucional, al que, insisto, no solo tenemos derecho, Ollantay, tenemos el deber de disputarlo para trascender esta historia que hasta ahora no nos ha favorecido como pueblo. Te mandamos un abrazo de Honduras, compañero, el compañero Oscar también hasta el Perú. Mucha fuerza ahí a la lucha de los compañeros y compañeras ronderas en el Perú. Un abrazo. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Muchas gracias, amigas y amigos. 8:19. De esta manera concluimos nuestro espacio de 17 de abril, Día Internacional de las Luchas Campesinas, que ha sido generado desde Radio Victoria, La Voz de los Pueblos, en alianza, en simultáneo con otros medios como Radio Dignidad, Rondas Campesinas, Minca Comunicaciones, Avia La Soberana, entre otras. Gracias y volveremos próximamente.